Hola amigos, amigas de su programa Museo Dialoga al Aire Libre. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña un invitado desde Colombia. Un gran saludo a Alejandro Triana. Sí, señor. Bueno, Alejandro es egresado, graduado de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional y actualmente es académico de la Maestría en Desarrollo Comunitario Sustentable de la misma Universidad Nacional. Sí, señor. Bueno, qué gusto enorme que estés por acá y bienvenido. Gracias, Luis Pablo, por esta oportunidad y el placer de poder compartir con ustedes. Perfecto. Bueno, hablamos de Maestría en Desarrollo Rural y a propósito de la ruralidad, tenemos aquí a la par nuestra un implemento que evoca muchos recuerdos, nos lleva a la vida campesina, cafetalera. Pienso en la Costa Rica de finales del 19, principios del 20, es lo que aquí denominamos el pilón. Sí. Qué interesante cómo las imágenes de la ruralidad trascienden el momento histórico y el espacio y circulan esos saberes y esos imaginarios a través de la memoria, a través de los recuerdos, a través del lenguaje, ¿cierto? Sí. Yo creo que a pesar de que estemos en un mundo muy globalizado ahora, ¿cierto? En donde hay un autor que mencionaba la cultura global emergente, ¿no? Castells. No se pierde nunca el saber primario que llaman los indígenas, el saber de la tierra, y a pesar de que haya una cultura estandarizada en ciertos temas, siempre la ruralidad se convierte en un medio que nos evoca a lo nuestro, al saber propio, al saber ancestral. Y eso es un mecanismo que permite mantener la cultura viva y vigente, no solo en lo rural, sino también en nuestros saberes urbanos, que poco a poco se han ido perdiendo, pero también recuperando con espacios como el Museo de la Memoria. Sí. Bienvenido. Sí, claro, bienvenido al museo. Hablando de ese concepto de ruralidad, a veces lo circunscribimos a un pasado con determinadas características, eminentemente agrícola. Sin embargo, lo rural está en movimiento. Experimenta transformaciones y se vive de distintas maneras dependiendo del contexto. Total. Creo que en algún momento se empezó como a evocar esta diferencia entre los centros y las periferias, ¿no? Como a separar un poco las cosas y dejar en lo rural lo que tú mencionas, en tema de un poco lo pasado, lo atrasado en algún momento, ¿no? Pero por supuesto que lo rural se ha ido moviendo, se ha ido transformando, incluso en algún momento se ha pensado de ese concepto de globalización como lo local, ¿no? O sea, cómo traemos lo global a lo local y cómo lo local tiene una incidencia en lo internacional, ¿no? Y el concepto también de lo rural se ha ido transformando en el sentido en el que algunas personas o en algunos conocimientos que hemos tenido siempre se piensa a eso que tú dices, ¿no? La producción, el agro, ¿no? Un compañero muy cercano y muy querido me decía que en una experiencia del territorio decía las personas le decían, no, lo rural no es solo pasto y vacas, somos mucho más que eso, somos una cultura que se vive, que está viva, ¿no? Que está en recurrente transformación y que enriquece. Mira tú, por ejemplo, en la pandemia, cómo empezaron a salir un montón de saberes, pero también de carreras, si se quiere decir, prioritarias. Los médicos fueron unos, pero la gente decía, los campesinos siguieron sembrando, siguieron dándonos el alimento a pesar de que muchos de nosotros no podíamos salir. Entonces creo que lo rural en efecto siempre está en constante movimiento y más en nuestra región latinoamericana está viva y está creciendo cada momento. Y se rompe con aquel mito de la insularidad, de esa separación, ese hiato entre lo rural y lo urbano. Total, sí. Digamos que se va transformando. Yo creo que esa es la palabra que tú has usado bastante bien porque siempre se está actualizando, si queremos usar una palabra mucho más urbana, si se quiere decir. Y las comunidades en lo rural no son ajenos a eso, han entendido poco a poco que
hay que transformarse, que hay que entender cambios, ¿no? Hay un concepto que yo aprendí justamente en la maestría sobre el relevo generacional, ¿no? Que es esa entrega de conocimientos y de saberes, y lo entendí de otra forma, es la integración generacional, en el sentido en el que los jóvenes no solo llegado el momento en el que tengan que liderar están ahí, sino que desde ahora vienen acompañando ese proceso de entender lo rural, de entender el mundo desde su cosmovisión rural, y creo que eso es algo que se ha venido integrando y entendiendo en nuestra sociedad ahora. Para ir avanzando en este bloque, podemos conversar también sobre los desafíos de los ámbitos rurales. Sí, total. En este mundo actual, en América Latina, en el mundo, hemos sido testigos, ¿verdad?, de cómo se han dado procesos migratorios del campo a la ciudad. Eso que vos decís de las nuevas generaciones, que muchos parten de sus contextos buscando oportunidades en la ciudad o incluso fuera de los países. ¿Cómo percibes, desde tu visión profesional, desde tu conocimiento, la situación actual de los entornos rurales en general? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que esto es algo que se ha mantenido vigente. Yo creo que por esa misma cultura global, que me parece un concepto muy interesante, muchas de las generaciones que van llegando por distintas razones, ¿no? Por la sensación de atraso de algunos sectores rurales, pero también por el conflicto armado, como pasa en Colombia. Muchos jóvenes dicen: yo esto no lo quiero repetir, o sea, yo no quiero vivir lo mismo, yo no quiero ver cómo mis padres se esforzaban y yo quiero seguir ese camino y no ver resultados de su trabajo. Entonces eso ha llevado justamente a eso, a que ciertos jóvenes digan: no, yo prefiero seguir un camino distinto a este. Y por eso hemos escuchado en los últimos años justamente esa crisis de la migración, ¿no? Nadie quiere sembrar, nadie quiere cuidar el campo, porque se ha caído un poco en esa dinámica urbano-rural, pero también por las situaciones propias de abandono, en cierta medida, de los estados de lo rural, que bajo esa concepción de desarrollo, como entendiendo lo rural como la producción y la alimentación, cercenaron ese sueño de desarrollo a lo rural, a solo eso, a la producción. Y eso ha generado unas contradicciones, incluso entre los jóvenes y entre la sociedad rural, que justamente nos ha llevado a eso, a esa migración que tú dices, que si bien en algunos casos hay ejemplos voluntarios, es decir, jóvenes que van, se preparan y regresan muy preparados, otros prefieren no regresar, y esa es un poco la crisis que en algunos sectores de Latinoamérica vemos vigente. Claro, claro. Bueno, lo rural está también presente en manifestaciones culturales, en las palabras. Sí. Antes de entrar a cámaras, conversábamos un poco sobre esos términos tradicionales, dependiendo de cada cultura. En el caso de Costa Rica, en Colombia, como ciertas palabras gozan de un significado especial, ¿verdad? Vos me decís, por ejemplo, qué significa carajillo en Colombia. Que era la mezcla entre un tinto, que es como un café negro, con un poco de aguardiente. Ah, ok. Mira tú. Y acá tiene otro significado. Me explicaste un poco que es como decirle a los niños, a los muchachos. Son situaciones distintas, pero el café acá, un tinto, tú me decías, era yondo. Un yodo. Un yodo, mira. Por cierto, con esta lluvia, ¿verdad? Alguien diría, si estuviera aquí mi tío, qué sé yo, ¿verdad? Diría, qué ganas de ir por un yodo. Exacto, y no entenderíamos nada en Colombia. Y ahí está la riqueza cultural, ¿no? De entender muchas cosas y de saberes que se han venido alimentando y se han ido transformando en el lenguaje. La riqueza cultural es más, básica. Te voy a contar un secreto familiar. En mi casa, mi abuela, ¿sabes cómo le decía a los novios de las hijas o de las nietas y así? ¿Sabes cómo le decía? Pilón. Bueno, vamos a un corte, una pausa de su programa Museo Dialoga al Aire Libre. En el siguiente bloque vamos a conversar sobre la maestría en desarrollo rural y la maestría en desarrollo comunitario sustentable, para que conozcamos cuáles son los ámbitos de estudio, qué se ha logrado, quiénes componen esa maestría, en fin, varios aspectos más que Alejandro nos va a compartir. No se lo pierdan, estamos en Museo Dialoga al Aire Libre. El Museo de Cultura Popular le invita a vivir un domingo en el museo.
Una oportunidad para que toda la familia viva un día diferente, lleno de alegría, ritmos, sabores y emociones. Venga y disfrute de un recorrido por el cafetal y aprenda sobre la tradición cafetalera del país. Visite La Casona y viaje en el tiempo por las costumbres y tradiciones de nuestros abuelos y abuelas. Dese una vuelta por la tiendita y reviva junto a su niño interior esos juegos tradicionales de siempre. Disfrute, además, de la excelente música con la banda de conciertos de Heredia, las tradicionales mascaradas y cimarrona, variados espectáculos escénicos con artistas nacionales y la oferta variada de productos de diversos emprendimientos. Y si le da hambre, deleítese con la gran variedad de platos tradicionales a la leña o en horno de barro de La Fonda. Véngase a vivir un domingo en el museo y diviértase aprendiendo. Museo de Cultura Popular, donde el pasado cobra vida. Para más información puede visitar nuestras redes sociales. Ofrecemos también paquetes para eventos privados, grupos organizados, actividades sociales y mucho más. Contáctenos. Estamos de vuelta en su programa Museo Dialoga y bueno, estamos aquí a la espera de que el pan esté listo, ¿verdad? Sí. Vos sabías que aquí en Costa Rica nosotros hemos desarrollado una tradición por muchas generaciones de que cuando quitamos el portal en Navidad, después de que pasa todo eso, hacemos el tradicional rezo del niño. Ok, ¿y cómo es? Aquí en el museo repetimos todavía esa tradición cada febrero. Celebramos el aniversario del museo y además también organizamos el rezo como una manera de reactivar ese patrimonio. Las personas llegan, se sientan en las bancas y aquí nosotros con este horno que todavía funciona preparamos bocadillos, pan, bizcochos, etc. ¿Okay? Y eso es parte también de esas memorias, que no es solo de la Costa Rica rural, sino que trasciende y marca identidades dentro del ámbito del catolicismo, ¿verdad? Y qué buen contexto, ¿verdad?, para también continuar ahondando sobre lo que implica el estudio de esas sociedades rurales y más específicamente en el aporte que brinda un programa de posgrado, en este caso específico, la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Nacional. Sí. Vos estudiaste ahí, destacaste ahí. Cuéntanos un poco sobre la experiencia de la maestría. No, yo creo que fue una de las experiencias más enriquecedoras, por lo menos a nivel personal y profesional, porque al aproximarse uno a la maestría puede entender que en este mundo globalizado no solo muchos temas sociales se globalizan, sino también la academia. La academia ha sabido entender en buena medida que entender lo rural, que entender lo urbano, que entender la arquitectura, que entender distintas profesiones ya no pasan por una sola forma de entenderlas. Correcto. Ahora la ruralidad pasa por entender lo social, lo político, lo cultural, el agro. Y me pareció una experiencia enriquecedora en ese sentido, en entender lo rural de forma integral, de forma complementaria. Incluso lo hice prácticamente práctico, o sea, viniendo a Costa Rica, o sea, correcto, como para ver otra mirada, para ver otra forma de entenderla. Y eso fue lo que me llevé hasta hoy y me ha enriquecido mucho. Claro, y es una maestría con perspectiva interdisciplinaria. Sí, así es. Así es, lo que busca es integrar conocimientos de distintas áreas, ofreciendo esa extensión como ya no ese camino tradicional de una sola mirada de lo rural, sino de algo mucho más complementario. Yo, por ejemplo, de profesión soy politólogo, pude aproximarme a un campo que dirían, no, esto es de los agrónomos, y uno se puede ir metiendo en esos temas. Y creo que no solo el poder, digamos, entrar a la maestría, cursarla, sino conversar con otras carreras, permite que uno tenga una mirada mucho más holística de lo que uno quiere estudiar. Qué interesante. La maestría puede convocar a
politólogos como vos, Sí. puede convocar a sociólogos, sociólogas, puede convocar a ingenieros, Ujú. puede también ser una invitación para educadoras, Totalmente. educadoras, distintas formas de entender y vivir Ujú. los problemas y el estudio de la sociedad rural. Totalmente, totalmente. Y además de poder integrar miradas que uno no pensaría, digamos. O sea, en los últimos años, por ejemplo, la cultura ha tomado fuerza, ¿no? Pensarse problemas y pensarse soluciones antes pasaba por unos temas muy específicos, lo político, lo económico. Pero la cultura, por ejemplo, con compañeros que tuve que eran como de esa línea de arte, de esa línea de cultura, pues permiten ofrecer una mirada distinta a algo que se miraba de una sola forma. Claro, claro. Y la vinculación, ahora que mencionas la cultura, la vinculación entre cultura y desarrollo, Totalmente. que desde la visión economicista se ha tendido a divorciar, Ujú. pero la cultura opera también dentro de una visión holística, integral, de lo que podemos entender como desarrollo. Sí, así es. Y yo tuve la fortuna de poder aproximarme a ese análisis y surgió, como dicen en Colombia, como de rebote, de carambola, ¿no? Mi objetivo cuando hice mi estudio de tesis era entender una situación, una problemática en Colombia relacionada con el tema de los cultivos ilícitos y demás, pero esto me llevó a conocer nuevos paradigmas del desarrollo como el del buen vivir. Y entendí que hay una mirada distinta para entender lo que es el desarrollo, que va mucho más allá del bienestar como acumulación del consumo, sino una reconciliación entre el entorno y el humano, entre saber vivir para saber convivir con el entorno, la complementariedad. Eso fue algo enriquecedor y creo que es uno de los desafíos que tenemos como sociedad, de empezar a comprender una mirada distinta a lo que es el desarrollo, porque las consecuencias las vemos, digamos, el tema del cambio climático, el tema de la inequidad en distintos temas, bajo ese enfoque de desarrollo económico, como tú dices, pues ha llevado a que perdamos un poco ese camino, ese horizonte de vida, como dicen los indígenas, enfocándonos solo en el tema de bienestar como acumulación y lo económico, que es al final lo que se ha centrado. Hay algo muy interesante en tu reflexión sobre la conceptualización de desarrollo y es su contenido, llamémoslo así, interseccional. Es decir, nos convoca a muchos ámbitos y saberes. Sí. Pensar en desarrollo. Okay. Nos implica pensar en cultura, implica pensar en género, implica pensar en lo político, implica pensar también en la salud. Es un ámbito integrador que a veces, repito, ¿verdad? Reducimos a una sola línea, pero tiene todo un componente multidimensional, tiene un contenido multidimensional. ¿Verdad? Totalmente, y esa forma multidimensional y multidisciplinaria también se convierte en un ejercicio, diría yo, necesario para aproximarse a lo rural, porque no solo en lo urbano pasamos por situaciones y problemáticas complejas, sino que también lo rural requiere una aproximación mucho más holística, de entender lo cultural, de rescatar lo cultural, de impulsar lo social, la organización de los jóvenes, pero también, por ejemplo, lo que tú dices con lo de género, con el tema de género, de impulsar esa equidad, ¿no? Y esa paridad de género, porque justamente en los escenarios rurales que son más apartados, todas estas problemáticas se agudizan y se complejizan mucho más, y es ahí donde se pone un poco en cuestión el desarrollo, hacia qué camino iría en lo rural si no lo pensamos de esa forma integral. Interesante. Otra cosa que quiero recalcar con respecto a la maestría, tanto la maestría en desarrollo rural como las otras, ¿verdad?, que tiene el posgrado, es el contenido internacional. Sí. La posibilidad que, por ejemplo, vos de Colombia, otros compañeros que han sido de Honduras, de Ecuador, de Perú, de Costa Rica, podamos converger. Totalmente. Y creo que esto es un elemento enriquecedor porque bajo esa misma diversidad de realidades rurales, no hay una versión única de lo rural en Latinoamérica.
Eso lo pude yo comprender y entender cuando conversaba justamente con colegas de Argentina, de Honduras, de Panamá, de Colombia, en donde las realidades son distintas y los ejercicios de complementariedad de saberes permiten enriquecer el debate y complementarse. Llevar ideas de Costa Rica, de Colombia a Nicaragua y empezar a hacer esa conversación permite que la academia, la UNA, pues pueda tener una visión mucho más amplia de lo que se quiere estudiar. Y también es muy importante resaltar, subrayar el contenido virtual por un lado, pero también la posibilidad que da la maestría de abrir espacios de encuentro presencial, como ahora, en estos días, ¿verdad? Que se ha dado la apertura de grupos que vienen a presentar su trabajo. Bueno, vos estás acá, ¿verdad? La virtualidad tiene evidentemente toda una serie de facilidades, sin embargo, la maestría tiene el acierto de combinarlo también con este tipo de espacio presencial. Yo creo que las dos maestrías, tanto la rural como desarrollo comunitario, ha sabido entender ese equilibrio entre lo virtual y lo presencial. Digamos, no ha dejado de lado en su totalidad lo virtual, lo ha sabido integrar, pero también ha sabido entender que conectarse, que dialogar con el otro, que ir a una gira, que ir a hablar con la persona, pues no se puede entender ni se puede equiparar a una reunión virtual, mucho menos, por el simplemente hecho de contacto con el otro, de ver la cara del otro, la reacción del otro, de ver sus realidades, pues no puede entenderse desde lo virtual. Y creo que el equilibrio que ha hecho las maestrías ha sido interesante, es un ejercicio interesante, porque permite tener un acompañamiento continuo en lo virtual, pero un acierto muy grande en la presencial. Perfecto. Y ahora hablemos un poquito del equipo académico, los docentes. Bueno, vos ya formas parte de ese equipo docente en lo que refiere a la maestría en desarrollo comunitario. ¿Con quiénes recibiste clases? Sí. Cuéntanos un poquito de... Yo creo que esto que conversamos ahora se traduce en ese cuerpo docente que también es un poco multidisciplinario y que no solo en su formación, sino en su concepción de lo rural, han empezado a conversar con otros colegas y nos hemos complementado bastante bien. Yo he aprendido inmensamente de los agrónomos de muchas cosas, pero ellos también han sabido acercarse a mí y conversar sobre lo político. Y creo que el ejercicio ha sido bastante interesante. Verlos en acción, como se dice, pero también ver el compromiso que tienen. Yo creo que digamos, el estudio no solo pasa por cumplir un pensum, sino también digamos, el sentimiento genuino de poder generar una reflexión a unos profesionales y de poder ofrecer un panorama integral de lo que ellos quieren ofrecer como ya trabajadores en sus campos de trabajo, en distintas áreas de labor. No, y también es importante hacer mención, por un lado, de la calidad académica del personal y también de la calidad humana. Totalmente. Y la coordinación que de gran manera ha sabido llevar el doctor Warner Mena, a quien aprovechamos y le enviamos un caluroso saludo. Es que también tiene que ver con eso, ¿verdad? Totalmente. O sea, lo académico como un pilar, ciertamente, pero hay también una alta dosis de humanidad. Totalmente. Es un equilibrio necesario para mí. Yo creo que en tiempos anteriores, y aún se ven en varios casos de universidades en donde la academia se convierte como en el coco, como dicen en Colombia, como algo tenebroso, como algo en donde no hay calidad humana, en donde hay un sometimiento a cumplir, como si fuera un trabajo, ¿cierto? Como a no dejar de tener la posibilidad de pensar en lo humano, ¿no? Y creo que esta universidad y esta maestría ha pensado en eso, en un alto sentido humano sin perder un alto sentido académico, en entender el problema rigurosamente, pero siempre pensando que estamos hablando con seres humanos, claro, que tienen unos sentimientos, que tienen unas visiones que pueden ser distintas o pueden ser iguales a las de nosotros, pero en donde la argumentación y el diálogo se han convertido en un mecanismo para tramitar esas diferencias, y creo que eso ha funcionado bastante bien. Okay.
Les invitamos a que consulten los sitios que aparecen abajo, las redes de la Maestría en Desarrollo Rural y en Desarrollo Comunitario Sustentable, para que se puedan informar más sobre este programa de estudios. Y nos toca ahora tal vez ir por un café. Sí, pero qué tal si antes, dentro de esa visión de humanidad que vos mencionabas, podemos conocer la historia de vida y el trabajo de un artesano. Sí. Y el papel y la importancia de los artesanos en el desarrollo. Totalmente. ¿Verdad? Y cómo eso se traduce en la práctica, en una realidad. Bueno, nos trasladamos entonces. ¿Sí? Ustedes sigan en Museo Dialoga al Aire Libre, ya regresamos. El Museo de Cultura Popular le invita a vivir un domingo en el museo. Una oportunidad para que toda la familia viva un día diferente, lleno de alegría, ritmos, sabores y emociones. Venga y disfrute de un recorrido por el cafetal y aprenda sobre la tradición cafetalera del país. Visite La Casona y viaje en el tiempo por las costumbres y tradiciones de nuestros abuelos y abuelas. Dese una vuelta por la tiendita y reviva junto a su niño interior esos juegos tradicionales de siempre. Disfrute, además, de la excelente música con la banda de conciertos de Heredia, las tradicionales mascaradas y cimarrona, variados espectáculos escénicos con artistas nacionales y la oferta variada de productos de diversos emprendimientos. Y si le da hambre, deleítese con la gran variedad de platos tradicionales a la leña o en horno de barro de la fonda. Véngase a vivir un domingo en el museo y diviértase aprendiendo. Museo de Cultura Popular, donde el pasado cobra vida. Para más información puede visitar nuestras redes sociales. Ofrecemos también paquetes para eventos privados, grupos organizados, actividades sociales y mucho más. Contáctenos. Hemos llegado al último segmento del programa de hoy y la verdad es que nos honra mucho contar con la presencia de un invitado inesperado, que es el señor Nery Fonseca, que por muchos años ha sido el artesano del museo, y en diálogo con Alejandro hemos querido también analizar eso que entendemos por el buen vivir a través del trabajo, la historia de vida de una persona que, bueno, es artesana y también ha contribuido para lo que es el desarrollo de su familia y para reactivar también el patrimonio que tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con los juegos tradicionales y forma parte de lo que es la identidad cultural de muchas comunidades. Don Nery, muchas gracias. Con mucho gusto, estamos para servirle. Estamos con un compañero aquí, que es muy agradable la visita. Gracias, don Nery. El Pablo me ha invitado a estar en este museo y yo, mi alegría es venir aquí a exponer mi artesanía y queremos mantener esto tradicional para que no se pierda, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo mejor es ver un niño alegre. Uh-huh. Y verdad, Alejandro, que en las comunidades, en los entornos rurales y no rurales, hay esos portadores de saberes, uh-huh, esos artesanos, cultores populares que contribuyen al desarrollo de la comunidad. Sí, es así, y con lo que mencionabas ahorita al inicio, con la conexión con el buen vivir, uno de sus pilares, por lo menos en los que yo pude revisar en la revisión de literatura, está justamente los saberes, las tradiciones, pero algo que me llama mucho la atención, y aprovechando la presencia de Nery, es el saber de los mayores. El saber de los mayores no se calcula, no tiene un precio, ¿sí? No tiene un valor económico, pero sí tiene un valor altamente humano y altamente provechoso para las nuevas generaciones. Ahorita conversábamos con él justamente de ese tema, ¿no? La experiencia de ellos, de los mayores, tanto en lo que don Nery hace, pero también en lo que piensa,
pues permite que los demás aprendamos. Y eso pasa más allá de un país, o sea, uno escucha experiencias, uno escucha esos saberes y tienen un valor único. Claro, O sea, claro. ¿Qué significa para usted, don Neri, a propósito de lo que dice Alejandro, de ese valor, ¿verdad?, humano? ¿Qué significa para usted esta creación de sus manos? Bueno, primero Dios, ¿va?, que nos dio la fuerza, la inteligencia, ¿verdad? Y esto viene de familia, de mis abuelitos, mi papá, mis hermanos mayores, que en esos momentos el tiempo había que aprovecharlo, no perderlo en cualquier cosa, ¿verdad? Primero la escuela, ayudar a su papá con los hacer y ver lo que ellos hacían. Entonces se le pegó a uno. claro. Sí, sí. Y gracias a Dios hubo la oportunidad, después que me pensioné, de coger el juego ese, ¿va?, y darle un juguetito a un niño para que... Y qué bonito, Alejandro, también dentro de esta perspectiva de la comunidad, el hecho de que vamos a ver, hay procesos educativos, hay pedagogías de cómo un oficio se aprende de una generación a otra, o bueno, un oficio es lo que estamos viendo, por ejemplo, con las pulperías, lo estamos viendo también con el caso de los artesanos en el área de la carpintería, pero esos saberes circulan también en términos generales, si uno lo ve en el agro, ¿verdad? Sí, yo creo que son saberes transversales, en el sentido en el que pasa por ejemplo, la fabricación de esto, pero pasa, por ejemplo, con la receta de casa en la cocina, con recetas familiares, con productos que se cosechan de una forma, ¿no? Hace poco veía un documental muy parecido a ese tema y es, por ejemplo, los insumos, ¿no? Los fertilizantes, entonces los químicos, pero también al margen de eso está muchos saberes de nuestros campesinos en la región, en donde, digamos, toman elementos de cosecha para hacer sus propios agroquímicos, ¿no? Entonces decir, mire, esto antes funcionaba y hacen la prueba y funciona igual que el que usted compra en la tienda. Eso yo creo que tiene un valor único y exacto, pasa por muchas cosas, o sea, pasa por el agro, pasa por la cultura, pasa por la gastronomía, pasa por el pensamiento sobre la vida, ¿sí? Porque la vida se ve de otra forma, ¿no? Y creo que eso hace que valoremos mucho ese conocimiento y lo mantengamos vivo, porque es un conocimiento vivo y en constante transformación. Es lo que usted dice también a propósito de lo que comenta Alejandro, la relación que se establece entre usted como artesano y el niño que juega con lo que usted hace. Total. Sí, entonces lo motiva más a uno. Esa es la motivación, como el aplauso para el artista, ¿verdad? Entonces da vida y parece que no tiene tantos años, ¿no? Sí, sí. Cierto. Podemos destacar también que dentro de lo que llamamos desarrollo rural, comunitario, o incluso trascendiendo más allá de lo rural, la educación, los saberes ancestrales juegan un papel importante. Sí, total. Yo diría que es una educación integral en todo sentido, ¿no? Si bien hay un avance en las formaciones académicas, llamémoslo así, de los estudiantes en lo rural, este conocimiento del que hablamos pues siempre está ahí, vigente, vivo, tiene una historia que contar, ¿no? Tiene mucha relación con el museo y la memoria, porque mueve fibras, claro. ¿Sí? Mueve fibras tanto para la persona que lo hace y lo transmite como para el que lo recibe, porque en cierta medida lo que yo siento que la persona le transmite el mayor, digamos, al que está aprendiendo, aparte de un conocimiento, es un sentir. Es lo que sentía cuando hacía, cuando lo vivía, ¿no? Yo creo que
que, por ejemplo, con este tipo de juegos tradicionales se recuerda, la persona recuerda y transmite ese recuerdo. Y yo creo que eso es lo que se mantiene vivo y es algo, yo creo que muy propio de nuestra región, de recordarlo, de mantenerlo vivo, ¿no? Hay un concepto que en el Zoo del Buen Vivir pude conocer de un autor que se llamaba la resistencia subterránea, que era lo que hacían los indígenas de, mira, a pesar de que aquí hayan unos españoles, todos sabemos que por debajo de la mesa, como se dice, mantenemos vivos nuestros saberes y eso no lo vamos a perder. Y cuando ustedes conversan con indígenas de nuestra región, ellos saben muy bien lo que les enseñaron y a pesar de que hayan pasado siglos, pues mantienen muy vigente y muy presente sus conocimientos. Claro, claro. Y bueno, en el caso suyo, don Neri, es también la oportunidad de generar una iniciativa, poder obtener un ingreso. Sí, claro. Y eso puede ser para muchos oficios, posible para muchos saberes. En este caso vemos los juguetes, vemos las artesanías, pero está también lo que decía Alejandro, las señoras que tienen un saber gastronómico, que pueden tener una oportunidad económica. Eso. ¿Cómo lo ve usted, don Neri? Sí, esto yo le recomiendo a todos los adultos mayores que no se queden ahí sentaditos en un sillón, agarren una madera, hagan algo para su nieto, ¿ah? Y para su bisnieto, yo tengo ya bisnietos, entonces otro, es como una batería nueva que lo a uno le inyecta a que seguir adelante, ¿verdad? Y después se obtiene sus beneficios, ¿verdad? Más que uno se siente motivado y eso le da más vida. Total. Bueno, como muestra de agradecimiento a Alejandro por su visita a Costa Rica, ¿verdad? Y a la Universidad Nacional, nosotros queremos hacer la entrega de un juguete tradicional. Muchas gracias. ¿Se llama? Bolero. Bolero. Allá le dicen una coca. Una coca. ¿Qué tal si para cerrar el programa, don Eri, un concurso, mostramos cómo se usa el bolero? ¿Cómo sería? Vamos a ver qué sale. Yo creo que yo debería como moverme un poquito. Ahí falló. Técnica. Okay. Uy, ve al hombre. Ahí está. Un aplauso a ambos, ¿verdad? 1-1. Bueno, y con eso cerramos el programa Museo Dialoga al aire libre, agradeciendo mucho su atención y le esperamos en una próxima edición de este espacio, Museo Dialoga al aire libre, una producción del Museo de Cultura Popular, de la Escuela de Historia, de la Universidad Nacional, de la Red Comunica UNED Territorios, de la Universidad Estatal a Distancia y con retransmisión por Barbac Medios. Nos vemos.